Buenos días, profe. Buenos días. Hola, Luz. Bueno, buenos días con todos, nuevamente con los que van llegando. En honor al tiempo, y ustedes saben que a veces corta las clases, vamos a comenzar con lo del día de hoy. Bueno, más que nada antes de comenzar ya con los contenidos, indicaciones de esta semana. Primero, bueno, mil disculpas a los que no les he respondido a los mensajes pronto o todavía no les respondo, pero como a los que supe mencionar, tuve una calamidad doméstica, entonces, ustedes saben, a veces esas cosas nos dejan la cara a otro lado y no puedo responderles, pero a los que he dado respuesta o los que aún no, que me hagan desde el día de mañana, les pido, más que nada porque hoy tenemos clases y en la tarde tenemos una reunión con los docentes en la institución, entonces no voy a poder atenderles de la mejor manera. Entonces, que desde mañana cualquier duda, cualquier petición que me quieran hacer, estoy atento a sus mensajes. Esta vez ya estoy un poco más con tiempo y puedo darles solución. Ajá, eso, entonces que me disculpen al que le he dejado en visto, no le he respondido pronto. La verdad, ustedes los que me conocen saben que no es mi intención dejarles en visto, pero por fuerza mayor, no, esta vez no tuve elección. Primera. Y segunda, por el mismo motivo, no pude subirles la prueba el día miércoles, pero lo anuncié en el grupo, entonces estaba abierto el día jueves y el día viernes. Espero que lo hayan podido resolver. Nuevamente, recordarles que esa prueba, la nota no es tan ponderada, ni tampoco va a quedar en el olvido. Va a ser una nota un poco como una ayuda también para ustedes, pero el fin propio de esa prueba es de que ustedes se acuerden de los temas que vemos entre semana. Eso es lo que más necesito, lo que más quiero con esas pruebas. Así que si les va bien, genial. Si les va mal, no se atormenten tanto. Lo que sí les voy a pedir es que sigan estudiando para la prueba que tengamos, se puede decir, de forma presencial o de alguna forma para que esa prueba sí les vaya de lo mejor. Sí, entonces no sé si alguien tiene alguna queja, duda, sugerencia, comentario con respecto a las pruebas, algún inconveniente que hayan tenido, de los deberes o algo, tal vez que me lo haga saber en este momento. Igual, como digo, si no me manda un mensaje después por privado en WhatsApp diciendo, profe, me necesito tal deber, tal prueba, a partir del día de mañana, eso sí les pido, porque como digo, hoy si me mandan, más que nada voy a estar ocupado y les voy a dejar en visto nuevamente. Entonces, a partir de mañana, ajá, eso. De eso se trata, algunos están graduados así, cumpliendo sueño. Bueno, pensé que estaban con alguna pregunta, pero bueno, entonces sí. Profe, disculpe. Claro, dígame, buenas, sí. Buenos días, profe. Los deberes estaba mandando del módulo, ¿verdad? Sí, sí, es que, como, Mm, Oiga, y sí, como entrega los deberes atrasados. Lo que pasa es que yo recién esta semana me fui a retirarlos y no he no, podido hacer los deberes del claro, módulo. no hay ningún problema, no. Claro, usted me lo manda atrasado, pero que me lo comunique
por WhatsApp o en el mismo Edmodo, mande, profe, le mando la tarde la tarea porque recién adquirí los módulos. Entonces, eso más que nada, pero sí, sí, no hay ningún problema. No es que le va a poner cero tampoco. Sí, va a tener la nota completa, pero sí les pido a los que no consiguen todavía que lo hagan lo antes posible, porque de esperarles hasta diciembre, hasta enero, es factible, pero imagínense, ya estoy pasando las notas en febrero y digan, profe, recién conseguí los módulos, sí, ya sería como que muy injusto para todos que vengan muy tardes. Ajá, pero sí, sí les voy a recibir tranquilos. A todos los que aún no consiguen también, pues sí les pido que sea lo en la brevedad posible. Porque yo, como les dije, Ya, profe, gracias. sí, a todos, como les digo, yo entiendo, a veces no hay dinero, pasa algo, pero tampoco vamos a dejar hasta el final. Eso es lo único también que les pido comprensión de su parte y no hay ningún problema. Con respecto a las pruebas, ¿qué tal les fue? Alguien que o no dieron, recuerden, nuevamente pueden... Ajá, pueden pedirme por interno, profe, habilíteme la prueba y todo lo demás. Ajá, pero bueno, eh, dado que no nadie tiene comentarios, sugerencias, vamos a pasar a ver el tema del día de hoy, que es sencillo. Igual ya con esto acabaríamos una unidad y pasaríamos ya a lo más importante de este año. Listo, entonces lo que vamos a ver el día de hoy es justo a continuación de los deberes. Los que están con el módulo en este momento pueden guiarse. La verdad no me acuerdo en qué página están porque yo la verdad hago presentaciones aparte, no me sigo con el módulo, por eso no les puedo dar la página. Está justo ahí, el título se llama Fórmula Empírica y Molecular. Igual ya saben, todos estos documentos, estas presentaciones están en Edmodo para que se las descarguen y todo lo demás. Ajá, solo estoy Que esperando. algún compañero nos ayude con la página, por favor. Sí, Que alguien que tiene pueda, módulo. igual, déjenme abrirle yo también, sí, pues como quien les indico. Está en la página. A ver. Ok, aquí está. Listo. Nuevamente, el título de la clase de día de hoy se llama Fórmula Empírica y Molecular. Está en la página. Disculpa, está la máquina. Como les mencioné, a veces se me había dañado y ya no queda del todo. Pero bueno, entonces nuevamente lo que necesitamos como base para este tema es recordar lo que es la composición porcentual. La composición porcentual es cuánto por ciento, cuánto de masa hay de cada elemento en la molécula. ¿Sí? Eso es lo que vimos en la anterior clase y lo que yo les pedía era de que esa formulita que les había facilitado y que está en su libro, la escriban al lado de su tabla periódica. Recuerden, la tabla periódica, el día que nos toque algún día dar un examen presencial, es lo único que se les va a dejar sacar. Eso. Hay una calculadora también, porque estamos viendo lo que eran operaciones un poco grandes. Ajá, entonces eso sí les pido desde ya que vayan consiguiendo una calculadora y una tabla periódica, que supongo ya todos deben tener. Lo que sí en las pruebas presenciales no les voy a dejar sacarles el celular. Digan, profe, aquí tengo la tabla periódica. No, esa vez si no, para tareas en clase o para deberes podemos usar el celular. Pero no para pruebas presenciales. Ok, recién se abrió. Listo, entonces nuevamente lo que vamos a ver el día de hoy era fórmula empírica y molecular. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Esperamos que se me abra el módulo para indicarles la página, pero con todo vamos a seguir viendo. Listo, entonces, ¿a qué se refiere o menciona la fórmula empírica? Ya nos indica la fórmula, nos indica el número de átomos de los distintos elementos que forman, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Entonces, la fórmula que siempre van a encontrar en internet o van a encontrar en sus libros es HO, ¿sí? Esa es la fórmula. Entonces, no quiero que se hagan tanto lío.
pero ya les voy a explicar por qué es importante este de aquí. Y en cambio, ¿qué es la fórmula molecular? Dice, expresa el número de átomos de cada elemento que forman una molécula. Ya, la fórmula molecular de una sustancia pura puede coincidir con su fórmula empírica o ser un múltiplo de... ¿A qué hago referencia? Hago referencia, por ejemplo, nuevamente al peróxido de sodio. La fórmula molecular, la fórmula original es HO, pero la que van a encontrar en sus libros o al hacer los procedimientos va a ser H2O2. ¿Por qué? Porque nuevamente, cuando trabajamos o hacemos formulación química, ese es el nombre, lo que vieron en el primer año, en primero de bachillerato, era formulación química. Ok. Déjenme compartirla. ¿Qué era la formulación química? La formulación química es aquí está la pantalla que vas a utilizar. La formulación química o inorgánica, que es lo que se veía en primer año, ¿en qué consiste? Por ejemplo, ustedes le pedían hacer el óxido de carbono, el óxido carbonoso, por ejemplo. El óxido carbonoso, recuerden, se forma con oxígeno y con carbono. El oxígeno siempre vale -2 y el carbono vale 2, 4 y 6. Perdón, 2 y 4 nomás. Entonces, ¿cómo hacíamos? Escribíamos oxígeno O2 y el carbono escribíamos la composición. Si es carbonoso, vale 2 y si es carbónico, vale 4. Como este es carbonoso, vale 2. Esto es formulación química. Ponemos una flechita. Entonces, ¿qué se hacía? Se escribían los elementos y ¿qué pasaba? Y se intercambiaba las valencias. En este caso se intercambia el 2 con el 2 y me queda C2O2. Y el último paso que hacíamos en formulación química era simplificar. Simplificábamos el 2 con el 2 y la respuesta nos quedaba CO. ¿Sí? Entonces, aquí es lo que quiero que pongan bastante atención y es el tema del día de hoy. A esto de aquí le vamos a conocer o se conoce como fórmula molecular. Es la fórmula original, se podría decir, sin simplificar los índices. Eso es la fórmula molecular. Listo. Antes de continuar, recién en este momento se me abre la página del libro. Entonces, está en la página 18 de su libro, del módulo, para los que tengan a mano. Justo ahí está el tema que estamos viendo. ¿Sí? Ok. Entonces, eso era fórmula molecular y fórmula empírica. Listo. Entonces, como un resumen, a lo que estábamos diciendo es, en la fórmula molecular, para no hacernos muchos líos, va a ser la fórmula sin simplificar. Y en cambio, la fórmula empírica va a ser la fórmula ya simplificada, la fórmula final. ¿Sí? Eso es en todo rigor la fórmula, a lo que se hace referencia, fórmula empírica y fórmula molecular. Y vamos a hacer más ejercicios y cómo reconocer cada uno de esas fórmulas para saber cuándo es empírica y cuándo es molecular, que es lo que me interesa en esta clase. Listo. Ok, entonces vamos a continuar. Permítame solo regresar a la presentación. Listo. Ok, nuevamente, entonces, aquí un ejemplo claro del también que hicimos antes, está el peróxido de hidrógeno. La fórmula empírica HO, fórmula molecular H2O2, antes de simplificar. Otro concepto que necesito que sepan es la composición centesimal. ¿Qué es la composición centesimal? La composición centesimal de un compuesto indica el porcentaje de masa en sus elementos, es decir, las unidades de masa que hay en cada uno, justo lo que vimos en la anterior clase. Por ejemplo, si yo tengo aquí está la fórmula de lo que vimos la anterior semana, ¿sí? ¿Cómo hacíamos? A ver si eso, como piensen si están vivos, vamos a recordar nuevamente como quien
porque ese es el tema de ley para el examen presencial o el examen ya de bloque que tengamos. ¿Ya? Entonces yo les pido nuevamente, voy a poner un compuesto aquí, y hicimos del agua. Vamos a hacer nuevamente del que estamos haciendo, para no olvidarnos. Este se conoce como óxido carbonoso o monóxido de carbono, también conocido. ¿Sí? Entonces yo les pido, deseo, que me encuentren cuál es el porcentaje o la composición porcentual del carbono y del oxígeno. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la pregunta, o la composición centesimal que estamos viendo en este momento que, con otro nombre. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hacía? Lo primero que necesitamos encontrar es la masa molecular de esta molécula. ¿Cómo hacemos la masa molecular? Encontrábamos cuánto vale la masa atómica del carbono y del oxígeno. Eso es donde lo buscamos en la tabla periódica. Entonces, vamos a las tablas periódicas y busquemos cuánto vale el carbono. El que tenga el dato me avisa. O voy a preguntar a alguien. 12.1. Ya, 12.1 o para trabajar directamente pongamos simplemente 12. Solo un momentito para ponerle el igual mejor. Listo. Entonces vale 12. ¿Y del oxígeno? ¿Cuánto vale del oxígeno? 16. Muy bien, genial. Listo, ¿qué más se hacía? Recuerden, ya tenemos el primer paso. Ir a la tabla periódica y buscar los pesos atómicos o las masas atómicas, perdón. ¿Y qué hacíamos después? Alguien que me diga qué hacíamos después. Multiplicar ¿Por qué? Exacto, muy bien. ¿Por qué? por 1. ¿Por qué por 1? Exacto, está genial, muy bien. ¿Pero por qué por 1, pero? Porque no existe un número que esté adelante del carbono. Exacto, es porque aquí está escondido el 1, está escondido el 1, es decir, hay un átomo, un elemento de cada átomo, perdón, hay un elemento, un átomo de cada elemento. Entonces, por 1 el 1 y por 1. Eso pueden hacer en la calculadora o a mano. Yo creo que puedo hacer a mano. 12 por 1 me sale 12 y 16 por 1 me sale 16. ¿Sí? Luego, ¿qué hacíamos? Sumamos. Sí, sumamos. 16 más 12 me sale 2 más 6, 8. 1 más 1, 28. 28. El monóxido de carbono tiene 28 gramos mol. Sí, esa era la fórmula, recuerden. 28 gramos mol. Esa es la masa atómica del monóxido de carbono. Hemos encontrado la masa atómica. Ahora necesitamos encontrar la composición porcentual. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ¿cómo encontramos ahora la composición porcentual? ¿Sí? Entonces, permítame mostrar esto. ¿Cómo encontramos el porcentaje, la composición porcentual? Voy a escribir acá. Monóxido de carbono tiene 28 gramos mol. ¿Sí? Entonces, eso tiene el monóxido de carbono. Listo. Yo quiero conocer cuánto tengo de carbono. ¿Cómo hacemos cuánto tengo de carbono? ¿Cuál es la fórmula? Alguien que me diga cuál es la fórmula. Está en su libro igualmente. ¿Alguien se acuerda? No me acuerdo yo. Nadie. Entonces, permítame que les comparto nuevamente porque esto, como les digo en el examen, no les he de dejar sacar el libro. Lo único que le voy a dejar sacar es una calculadora y la tabla periódica. Entonces, para los que faltan la anterior clase, no se acuerdan y todo lo demás, vamos acá. Este está en su libro, página 15. ¿Sí? Entonces, lo que necesito que anoten y se acuerden es esta formulita, la que está aquí. Les voy a resaltar y poner en. Ya, está en la página 15, si es posible, resalten, señales, subrayan, anoten aparte. Me dice que el porcentaje de un elemento es igual al número de átomos por la masa atómica del elemento sobre la masa molecular por 100. ¿Sí? Entonces, esa fórmula, anoten, resalten, subrayen nuevamente, porque en el día del examen, profe, no me acuerdo la fórmula. Si ustedes no se acuerdan, yo peor. Así que, entonces, pilas con ese dato. Se aplicamos la fórmula, ¿ya? Me dice el número de átomos. De carbono, ¿cuántos átomos tengo? Justo ustedes decían. Tengo 1, no tengo más, solo tengo un átomo. ¿Sí? ¿Cuál es la masa
del carbono, justo acaban de decir, es 12. ¿Sí? ¿Cuál es la masa atómica, molecular, perdón, del compuesto? La masa molecular es 28. Y esto multiplicamos siempre por 100. Ajá, entonces nuevamente, ¿qué vamos a hacer? Si pueden hacer a mano, genial. Si no pueden hacer a mano, lo que yo les aconsejé y recomendé es conseguirse una calculadora como este tipo de estas. Entonces hacemos 1 por 12 dividido para 28 por 100. Alguien que me dé el dato, ¿cuánto le sale? O mejor voy a preguntar, mejor para como quienes veo que estén vivos. Ya me ayudaron las chicas, las damas, así que ahora vamos con los hombres, equidad de género. A ver. Preguntemos de todos los que estamos, a Eduardo. Eduardo, ¿está vivo? Sí, licenciado, buenos Ya, días, listo. dígame. Ayúdeme. ¿Cuánto es 1 por 12 sobre 28 por 100? ¿Cómo? 1 por 12 sobre 28 por 100, como les decía, eso pueden hacer en las calculadoras, a mano, como deseen, pero eso sí les pido que siempre para química tengan la tabla periódica y la calculadora a mano. Ajá. Licen, se le cortó cuando me dijo eso, ¿cómo se llama? Ah, ¿Puede ya, repetirme? listo, entonces era 1 por 12 sobre 28 por 100. Ajá, ¿cuánto les sale? No digo eso, háganlo en la calculadora, no hay ningún problema. Pero que me den el... Lice sale 42.85. Chuta, el de Sí, Eduardo. eso sale listo. Ah, ya, pensé que el Eduardo cambió de voz. Pensé, ha sido ha sido... Ah, no. Ajá, listo, entonces muchas gracias. Ha sido 42,86 y hay que siempre agregarle el simbolito que es... Ah, perdón, yo está ahí, no estoy en la pantalla. Listo. Entonces la respuesta es 42,86 y hay que agregar siempre el porcentaje y tratar de redondear cuando se pueda. La respuesta original creo que salía 85,7, algo así. Ajá, entonces redondeando queda 86, ¿sí? Yo les voy a pedir que trabajen con 2 decimales, no con más, con 2 decimales, nada más. Listo. Entonces, así mismo, nos toca hacer, ya tenemos del carbono ha sido 42,86%, ¿sí? Ahora hagamos del oxígeno. Listo, entonces, ¿cómo sería del oxígeno? Del oxígeno sería nuevamente, la fórmula me dice el número de átomos, el porcentaje del oxígeno sería el número de átomos del oxígeno. ¿Cuántos hay? 1. ¿Cuánto es la masa atómica del oxígeno? 16. 16. Dividido por la masa molecular, que es 28. Todo esto por 100. ¿cuánto sale? ¿Alguien ya me diciendo? Y solo con 2 decimales los que tengan. 57.14. Eso, genial, muy bien. 57,14%. ¿Sí? Esa es la respuesta. Entonces, ¿cuál es del carbono? 42,86 y del el oxígeno es 57,14%. Ahora sí, yo también creo que fue hasta la pregunta del día de la prueba. No me acuerdo qué día era porque esta vez no fue el miércoles. Pero bueno, ¿cómo sé que esté bien estas respuestas? ¿Cómo compruebo que esté todo bien? Alguien que me diga qué tengo que hacer, multiplicar, restar, sumar, qué tengo que hacer para saber que esté bien estas respuestas. Creo que era sumar y debía salir Eso. del 100%. Exacto, genial. Entonces, denme sumando, muy bien, esa es la respuesta. Hay que sumar y que ver que nos salga el 100%. Si nos sale 99,99 o nos sale 100,001, está bien. Pero si le sale 200, está mal. Si le sale 300, peor aún, entonces hagamos a ver cuánto nos sale. 57,14 más 42,86 en la calculadora me sale justo 100 a mí. No sé si a ustedes también les salió. Sí, salió 100. Exacto, entonces está bien hecha Entonces, nuevamente, eso es lo que vimos en la anterior clase. Esto se llama composición porcentual, ¿sí? Eso vimos la anterior semana, ¿sí? Eso solo estoy haciendo como un recordatorio de lo que se vio la anterior semana. Listo.
Ahí está, nuevamente, apenas aquí me olvidé, aquí me falta el número de elementos. El número de elementos sobre la masa molecular o masa del compuesto por el 100%. ¿Sí? Eso es la composición centesimal. La composición centesimal. Nuevamente. Listo, entonces lo que vamos a ver el día de hoy es cómo, justo estamos también en la página 18, ahí está explicando. En un cuadrito, justo a la mitad de los que están en el módulo, ahí están los conceptos que sería súper importante que subrayen, señalen. Y bueno, más que para los que no tienen, porque me imagino que algunos todavía no deben conseguirse, tengo aquí el módulo. Entonces, los que tienen igual vayan guiándose. Esto que está aquí en este cuadrito, nuevamente sería bueno que resalten, que señalen, que subrayen, porque esto va a ser hasta preguntas para el día miércoles. Igual si va a haber pruebas, ya saben, todas las semanas el día miércoles. ¿Sí? Es igual, esto lo que vamos a hacer a continuación también sería bueno que le vayan señalando. ¿Qué más vamos a hacer? Lo que vamos a hacer en este momento es ver cómo determinar la masa empírica y molecular de un compuesto. Para eso vamos a hacer mediante un ejemplo que tiene el propio libro y vamos a ver los pasos. Ya, ese libro me dice el ácido ascórbico, vitamina C, contiene el 40,92% en masa de carbono, el 4,58% en masa de hidrógeno y el 54,5% en masa de oxígeno. ¿Ya? Y un peso molecular de 176,14 gramos mol. Ya, con estos datos vamos a determinar las fórmulas empíricas y moleculares. Es decir, por ejemplo, un ejemplo, H2O ya, supongamos, pero no vamos a hacer H2O. Aquí de ley tiene que estar HCO, sí, HCO, H de hidrógeno, C de carbono y O de oxígeno. ¿Sí? Entonces dice, esto también vamos señalando, yo voy señalando lo más importante. Entonces también resaltamos el que dice paso 1. ¿Qué dice el paso 1? Verificamos que todos los porcentajes dados de los elementos estén en unidades expresadas en gramos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que nos dieron como dato, el 42,92%, le vamos a transformar en gramos. Justo está aquí. Le estoy señalando para que se vea. Entonces dice 42,92% que era antes, ahora va a ser 42,2 gramos de carbono. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿cómo se llamaba esto de aquí? Este de aquí se llamaba, ¿cómo se llamaba esto de acá arriba en porcentaje? Composición porcentual. ¿Y cómo se llama en cambio a esto de acá? ¿Cómo se llama a lo que está acá abajo? Alguien que me diga, ¿cómo se llama? Amigos. Gramos. No, el de arriba se llama composición porcentual. Este de acá, ¿cómo se llama? Nuevamente, cuando está con porcentaje se llama composición porcentual y cuando está expresada en gramos se llama composición centesimal. Entonces, eso sería bueno que le vayan anotando en su cuaderno, en su módulo, en lo que tengan. ¿Sí? Entonces, nuevamente, cuando esté en porcentaje, va a ser composición porcentual. Pues ya está escrito mal, creo. Sí, composición porcentual. Y cuando esté expresado en gramos, se llama composición centesimal. Disculpen, han escrito mal, pues porcentual, no porcentual. Ah, sí. Entonces, nuevamente, ¿qué hicimos? Ya como que hemos tenido, porque creo que se me va a acabar el tiempo. Listo. Lo que hice, el porcentaje transformé en gramos. Por ejemplo, 4,58% se va a transformar en 4,58 gramos de hidrógeno. De porcentual pasé a centesimal. ¿Sí? Primer paso. Siguiente paso. Bueno, eso es relativamente fácil. Solo escribimos de porcentaje a gramos. Luego dice, pasamos a moles cada uno de los elementos. ¿Cómo vamos a pasar de moles a cada uno de los elementos? Cuando ya tengamos el dato, vamos a escribir, siempre vamos a escribir, por ejemplo, un mol de carbono, un mol de, siempre vamos a trabajar con uno, eso que quede fijo. Entonces aquí siempre vamos a trabajar con uno arriba en la fracción, ¿ya?
vamos a escribir un mol del compuesto que nos den, del elemento que nos den, y abajo vamos a escribir su masa atómica, ¿sí? Entonces, como aquí vamos practicando nuevamente, vamos acá a lo que estamos haciendo. A ver si alguien estaba atento. Listo, este era el ejercicio que estábamos haciendo. Nuevamente, ¿cómo se llama este compuesto? Este compuesto se llama, alguien que se acuerde, ¿cómo se llama este compuesto? ¿Alguien están vivos? Composición porcentual. Sí, pero el elemento del CO, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba ese CO? Se llama Óxido carbonoso. exacto, monóxido de carbono o óxido carbonoso. Genial. Sí, nuevamente, este elemento se llama monóxido de carbono o óxido carbonoso. Pero bueno, entonces, el ejercicio que yo les puedo dar a prueba, por ejemplo, es si yo tengo en ¿cuánto era? 57,14%. ¿Ya? Si tengo el 57, déjenme, ahí apague la calculadora. Bueno, alguien me dice cuánto salió del oxígeno. Creo que salía 57,14. ¿Estoy bien? Me corrigen, y creo que era 42,86. 86. Así estoy bien, ¿no es cierto? Ajá. Esto era de oxígeno y esto es de carbono. Ya. Yo les pido, encuentren la fórmula empírica y molecular del monóxido de esto, por ejemplo, de si tengo 57,14% de carbono, de oxígeno, perdón, y 42,86 de carbono. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es ese 57,14%, ¿en qué voy a transformar? En 57,14, ¿qué? Gramos de oxígeno, y ese 42,86%, ¿en qué voy a transformar? En 42,86 gramos de carbono. ¿Sí? ¿Qué hice? ¿Cómo se llama este paso? Transformar de la composición porcentual a centesimal. ¿Sí? No creo que hay complicaciones en eso, solo cambio el porciento a gramos. ¿Sí? O no sé si tienen duda ahí, pero bueno. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es transformar ahora de moles. ¿Cómo transformo en moles esos gramos? Alguien que me diga, ¿cómo hacemos esos moles a gramos? ¿Se acuerdan? ¿Vieron la fórmula? Bueno, como todavía no vimos la fórmula, voy a hacer yo esta vez. Entonces, vamos a escribir la composición centesimal, es decir, 57,14, ¿sí? Gramos de oxígeno. Vamos a multiplicar, eso recuerden, por una fracción. ¿Qué va a ir arriba en la fracción? En la fracción va a ir un mol, siempre vamos a trabajar con un mol. ¿Mol de qué en este caso? De oxígeno. ¿Y qué va a ir abajo de la fracción? Abajo de la fracción va a ir, en cambio, la masa atómica del elemento, en este caso del oxígeno. ¿Cuánto es la masa atómica del oxígeno? La masa atómica del oxígeno es 16 gramos de oxígeno. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tenemos ya el paso 2 que estábamos haciendo. ¿Qué pasa aquí? Voy a poner hasta con rojo. Lo que vamos a hacer, lo que pasa aquí es que gramos de oxígeno se elimina con estos gramos de oxígeno y nos quedaría la respuesta. ¿En qué nos está quedando la respuesta? La respuesta, permítame borrar esto. La respuesta nos está quedando ¿en qué? Mol. En mol, exacto, genial. En moles de oxígeno. Listo, ayúdenme con ese dato en la calculadora. 57,14 dividido para 16. O por 1 dividido para 16. ¿Cuánto sale? ¿Alguien tiene el dato? ¿Alguien? ¿Están vivos? A ver, se nos acaba el tiempo, lastimosamente igual. Esto les voy a facilitar en las diapositivas y todo lo demás está en su cuaderno, pero voy a avanzar hasta donde pueda. A ver. Ya como quien finalizamos porque se nos acaba el tiempo. La verdad es muy corto el tiempo. Ok,
A ver, como veo quién está vivo. Edwin, ¿cuánto sale la respuesta? Edwin, ¿está vivo? Ah, todos durmiendo de segundo de bachillerato. A ver. Hagamos lo siguiente, a ver. Vamos a ir respondiendo preguntas como quien tomo lista. A ver, vamos. Ana, ¿cuántos gramos de oxígeno había en el ejercicio? Nada, como estuviera ausente. Gramos de oxígeno. Sí. De lo que estamos haciendo, del mono. 16. No, esa es la masa. Del ejercicio, de la composición centesimal, ¿cuántos gramos había? 43.86. 43, no. Esa es la del carbón, en cambio. Había 40 y 57. Eso, 57,14 gramos de oxígeno. Esa es la composición centesimal. ¿Cuántos gramos había? Eduardo, ¿cuántos gramos de carbón había? Bueno, ahora sí está presente. No me responden. Bueno, antes que se acabe. Edwin, su oportunidad. ¿Cuántos moles de oxígeno había? ¿Cuántos moles había que poner para trabajar? ¿2 o 3? Edwin. Solo está Ana. Eduardo, creo que también estaba. Eduardo, ¿está presente? Yo también sí estoy listen. Buenos días. Ah, no, ya Sí, les está. saludé. Sí, Edwin está vivo. Edwin, ¿está vivo? No, no está vivo. Nosotros estamos, Ana, Eduardo. Fernanda, cuántos moles había que poner para convertir? ¿Cuántos moles? Ajá, aquí está. ¿Cuánto? 1, listo. Eso, listo, muy bien. Ah, no, pero no me acuerdo si es Fernanda. Sí, Fernanda, sí, muy bien. No soy Nancy. Ah, Nancy, perdón, Nancy, listo. Entonces Nancy está presente. Entonces, ¿quién más? Fernanda, me respondió tal vez. Entonces, bueno, Fernanda, otra pregunta. ¿Cuánto por ciento de hidrógeno hay en la molécula, Fernanda? No está. Nancy ya respondió. Nelly, ¿cuánto por ciento de hidrógeno hay? Verán que están sin faltas. Ahorita están solo 3. Ana, Eduardo, Nancy. Nelly, ¿cuánto por ciento de hidrógeno hay? ¿No? Del monóxido de carbono. Ania. Sí. 12, ¿no? No hay 12. 42, listo. De hidrógeno, ¿cuánto hay de hidrógeno en el monóxido de carbono? No hay hidrógeno ahí. Ya, Nelly, muy bien, está viva, presente, muy bien. Nelly, ya estamos 4. ¿Quién más? A ver, me falta Tania. Tania, ¿cuánto sale la respuesta? 57,14 por 1 dividido por 16. ¿Ah? 16. ¿Cuánto sale? 16. Por 1 dividido para 16. Lisa, yo tengo la calculadora en el celular y estoy... Bueno, está bien, ya, pero estuvo presente, por lo menos dijo presente. Para la próxima vez traten de conseguir una calculadora aparte para la próxima clase. Y William, ¿tiene la respuesta? William, ¿está vivo? Sí, profe, sí, sigo vivo. ¿Sacó la respuesta? Ya con eso terminamos ya. Bueno, William se fue de nuevo a dormir, creo. No me sale. No me sale. Bueno, lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero como conclusiones, los que estamos en clase son Ana, Eduardo, Nancy, Nelly, Tania, William y Fernanda también, pero sí me respondió Fernanda. Si alguien más no le toma en cuenta es porque no me respondió y es como si no hubiera estado. Ajá, todavía hay tiempo de que hablen o callen para siempre. Eduardo, Edwin, Ana me respondió. Bueno, sí está Ana. Ana. Listen, yo sí le respondí. Sí, Edwin nomás no me responde. Edwin. Ah, ya. Si ve esto, tiene falta. Pero bueno, más que nada porque no me respondió. Pero bueno, señores, entonces lo que les pido es que continúen viendo lo que está en el módulo. El deber va a ser subido hasta máximo mañana. La prueba igual el día miércoles, el día miércoles y jueves, como siempre hemos tenido. Cualquier duda o sugerencia estoy en el WhatsApp.
y espero que tengan o sea, nos veremos en física y que les vaya bien en las siguientes clases. Les dejo porque eso me estoy tomando tiempo del siguiente profesor. Un éxito, que les vaya bien. Nos vemos en física.